Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Ahora tenemos la mesa completa. Bueno, antes que nada, por favor, preséntense si son tan amables antes de empezar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Susana Blanco. Nuevamente aquí espero que el tema de la película de eso sea de su agrado. Buenas tardes. Mi nombre es Verónica Patiño. Me da gusto que estén con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Alan Hernández y vamos a estar participando en este comentario de la película de eso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Israel Fuentes y espero el programa sea de su agrado. Saludos. Sí, así es. Bueno, permítanme un momento, permítanme un momento. Ah, ya está, dice que sí. Bien, bueno, el día de ahora toca ver el programa de, bueno, mejor dicho, la película de eso. Bueno, primero Israel nos va a dar una introducción sobre la película y ahorita seguimos con el tema, los generales de la película. Muy bien, bueno, la película Eso está inspirada en un caso verídico. Aproximadamente en los años 70 había en los Estados Unidos un asesino en serie, John Wayne Gacy, el payaso Pogo, y Stephen King retoma partes importantes de lo que viene siendo este asesino en serie y crea lo que viene siendo la película Eso como tal. Y a raíz de esta película, bueno, causó un gran boom en lo que viene siendo los 90s. Inclusive muchas personas comenzaron a desarrollar miedo hacia los payasos. Más adelante lo vamos a describir. Y sin más preámbulo vamos a hacer una relación en cuanto a lo que es este filme con la fobia. Ya, esta película, que bueno, ya se la saben cuál es la historia de unos niños que alucinan, pues, digamos, a un payaso que no deja de ser, digamos, como la proyección de sus miedos, pues, en general. Y lo curioso del caso, bueno, digamos, que la estructura fóbica se puede decir que es algo que se puede dar en la infancia. Y bueno, se permitiría, por decirlo así, de que bueno, esta neurosis aparece ahí, ¿no? Que para Freud siempre la fobia fue la tercera neurosis, más sin embargo para Lacan la quita de la neurosis y la hace, digamos, como una enfermedad independiente que le puede dar a cualquier estructura, igual como la depresión, bueno, como tal. Pero el problema es, digamos, cómo se puede ver la fobia en los adultos. Y la película nos muestra que, digamos, estos niños pues, que crecen, que ya son adultos y que tienen una vida, digámoslo así, que sería como la vida de la estructura fóbica. Son personas que obvio que trabajan y todo, pero siguen teniendo estos miedos infantiles todavía en la adultez y tienen, digamos, como malas relaciones de pareja o familiares. Son personas como muy inhibidas. Y por lo tanto, digamos, esta parte de estas características que son personas completamente funcionales, pero con estas inhibiciones o estos miedos infantiles en la vida adulta. Tanto así es de que también la parte de la sexualidad está inhibida. La queja de alguno de ahí de los integrantes cuando se juntan ahí, bueno, ya mayores, de que ninguno tiene hijos o ninguno se ha casado, que no deja de ser esta parte de que, bueno, como alguien con una fobia se puede casar, ¿no? En ese sentido de esa inhibición de la parte sexual de la persona. Al final de la película, cuando ellos se enfrentan a la araña acá, mutante gigante, digamos que pareciera algo muy ridículo, dices tú, pues cómo le tienen miedo a esa cosa, bueno, a ese monstruo, si le quieren llamar, pero pues se ve luego que no. Pero es exactamente como nosotros, digamos, los que no somos fóbicos, vemos a las personas con fobia, que es de que, digamos, ¿cómo puede ser que le tengan miedo a una cucaracha, un ratoncito, lo que tú quieras? Se ve ridículo, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, digamos, para una persona que tiene fobia, ve así, digamos, esa araña lo ve así monstruosa, una cucaracha gigante, qué sé yo, pero es por esa parte de que hay esa fijación en la persona que no ha superado esa parte infantil y se puede decir que no ha superado muchas etapas infantiles, ¿no? Que todavía las trae, será funcional, tendrá dinero, trabajo y todo, pero digamos a nivel de esa parte de la conducta es que está ahí la falla y es como va a aparecer
la estructura o la neurosis fóbica en las personas, ¿no? Ok, bueno, antes que nada hay que partir desde la pregunta: ¿cuál es la epistemología que ocasiona, de cierta forma, la fobia como tal? Hay muchas personas que dicen a raíz de lo que viene siendo un evento en la vida adulta. No sé, se me ocurre un señor de 35, 40 años que va caminando por la calle y de repente un perro lo agrede, y desde ahí comienza con este tipo de comportamientos, ¿no? Más sin embargo, parte de la etiología psicoanalítica menciona que son características muy desde la infancia, siendo más específicos desde el Edipo como tal. ¿Ok? Parte también, haciendo una comparación, ¿no?, con el adulto, por ejemplo, tiene ahí ciertas características y rasgos que nos va a remontar desde la parte edípica, siendo específicos. Haciendo una relación con lo que viene siendo la película como tal, como lo que lo comenta Gerardo, hay, todos tienen algo muy peculiar como tal, que es esta parte desde la figura, ya sea materna o la paterna. Pero en este caso, lo que ocasiona y resalta más es la figura paterna, la que siempre va a estar presente. Esta figura que siempre va a perseguir a los niños como tal, ¿no? Y bueno, existen un sinfín de escenas en donde los niños ven de diferente forma al payaso, que también tiene su simbología, y más adelante lo vamos a detallar como tal. Parte de la epistemología, retomando nuevamente, lo que viene siendo esta pulsión como tal, se va a cristalizar. Y a la hora de que se va a cristalizar, se va a dirigir hacia un cuerpo del mundo externo. ¿Qué quiere decir? Tenemos lo que es una simbología en el mundo interno, recordar que se rige por el principio de placer, y en el principio de realidad vamos a tener el objeto externo. Parte del objeto externo pues son lo que comentaban hace rato: las arañas, cucarachas, un ratón. Se maneja también parte de otros aspectos como escenarios, miedos a los elevadores, las escaleras, inclusive hay una que es miedo a exponer en público, y también esa es parte de las situaciones como tal, que lo vamos a ir desglosando poco a poco. Yo creo que, retomando un poquito a Stephen King, a mí cuando de pronto vi lo de la película eso, yo dije, mira, le hicieron una película a Grodek porque pues, es el It, realmente es la película de ello, pero nos lleva realmente ahí. Viendo lo que hace Stephen King, a mí que me gustan las películas de terror, vemos que él retoma no nada más en eso, sino todas sus fobias infantiles, porque tiene una película Cuyo, por ejemplo, que era el terror a los perros, que es el terror a algo muy cercano, muy conocido, pero que de pronto se vuelve dañino. La película de la niebla, la película de Cementerio de Mascotas. Creo que es muy interesante porque creo que no nada más da la fobia a los payasos. Nosotros que crecimos con muchos payasos, ahorita los payasos ya son muy diferentes. Antes teníamos a Cepillín, que no daba gran susto, y no creo que ningún niño se haya asustado con Cepillín, te daba más bien lástima. Pero los otros payasos, bueno, pudiera ser que alguno tuviera eso. Y bueno, hay algunas fobias que yo también creo que hay unas arañas y unas ratas que sí hay que tenerles mucho miedo. Pero creo que retoma mucho esta parte de ir hacia el enfrentarse a aquello conocido y que se vuelve de pronto agresivo. Y en este sentido logra hacerlo en múltiples películas. Creo que solamente esa fobia del infantil resalta en esta película con el payaso. Así es. Sí, bueno, yo voy a ver un poquito la parte donde él fue desarrollada la película, en este caso digamos los escenarios. Si ustedes se fijaron, era demasiado o sea, si era, el niño estaba en el baño y había agua. Si la niña se acercó al lavabo, también había agua. Todo era como muy relacionado con el agua. Entonces yo aquí lo que veo, retomando un poquito lo que nos decía el doctor Gerardo, que el agua podría representar como que ese periodo de los 9 meses donde estuvimos dentro de la madre en el líquido amniótico, en ese seno materno. Entonces siento como que muy adultos ya, pero no podían dejar como que esa parte de su pasado, esa parte de niños. Entonces no podían seguir sus vidas o no podían hacer sus vidas como era debido. ¿Por qué? Porque no habían todavía superado o no habían salido de esa parte muy infantil todavía.
por ejemplo, el agua, la posibilidad de la supervivencia, nos decía también que la madre de todos los seres, que purifica. Entonces fue algo que noté mucho, que había mucho contacto con el agua. El hecho de que se desarrollara esto en las cloacas, si vemos el término cloaca, son subterráneos o conductos subterráneos, que esto podría asemejarse un poquito con el inconsciente. O sea, todo eso que tenemos, todos esos conductos que tenemos muy interiormente, donde según como nosotros, según las vivencias y según lo que nosotros queramos, es lo que se encuentra dentro. También otra de las definiciones para esta palabra sería lugar inmundo. Entonces, ¿qué tanto hemos dejado que todos esos temores, todos esos fantasmas hagan ese lugar tan inmundo que no lo podamos vivir o que no podamos conocerlos muy, muy adentro? Sí, una de las partes que vi también, que el payaso manipula mediante las debilidades, se adueña, o sea, va transformándose, no adquiere solo la forma de payaso, que como decíamos aquí predominaba esa parte del papá que no está bien representado para ellos, pero el convertirse en hombre lobo también habla de ella, que más bien es meterse por el lado de las debilidades, por esa parte que no han podido ellos superar. No sé, Sofía. Sí, ok, gracias. Como comentan aquí mis compañeros, precisamente hablar de lo que sería la fobia, estamos hablando de una angustia de castración. Entonces, bueno, remite nuevamente, como sabemos, a la figura paterna, la ley del padre, y algo que el otro día comentaba aquí con el doctor Gerardo era que en casi la mayoría de los casos los hijos tenían una mala relación con el padre, o tenían un padre ausente, o no tenían como ese vínculo, no se podía generar. Sí. Entonces, bueno, como bien sabemos, el objeto fobígeno lo que va a hacer es paraliza al sujeto, le quita, no tiene control sobre él, y bueno, pareciera, como decía aquí Gerardo, que parecía muy ridículo, pero más sin embargo, este paralizante o este objeto que realmente tiene el control sobre lo que es el sujeto que tiene esta fobia, nos está indicando de que más allá de ese temor externo, eso que se deposita en aquel objeto, está hablándonos de un temor interno, de esta angustia que como tal no lo puede controlar. Sabemos que esta angustia de castración pues es un deseo incestuoso, y bueno, el deseo incestuoso ya sea hacia lo que es lo prohibido o aquello que se le tiene miedo, ya sea la pérdida. Ayer precisamente comentando nuevamente con Gerardo, cuando estábamos hablando de que no siempre va a ser aquello que sea algo incestuoso, sino que también la pérdida de la figura paterna, materna. Entonces, bueno, también como tal entra esta parte, que creo que, si no mal recuerdo, cada uno de ellos, si no tenía como esta estabilidad con esa figura que eran los papás, también tenían como este miedo no solamente a perder a esa figura paterna, sino también en un futuro a la pareja, como ya comentaba aquí Gerardo. También por ahí, bueno, me gustaría comentarles que se considera el objeto fóbico, lo vamos a ver como un desplazamiento de objeto, donde realmente la fobia, la angustia proviene de algo interno, pero como sabemos, bueno, lo va a desplazar en un objeto que pareciera tener una menor importancia. Es decir, creo que todos hemos leído las ¿cómo se llaman? Fobias. Sí, las fobias de la araña, que habla precisamente de la araña peluda, que manifiesta, o el verdadero objeto fóbico, la angustia verdadera, es este deseo incestuoso con la mano velluda de lo que sería el padre. Igual, también por aquí en una ocasión me comentaba un ejemplo Alan, diciendo del caballo de Hans, que también era como este sustituto, de Juanito Hans, no me acuerdo. Entonces, bueno, sí, adelante. Inclusive también con la mariposa, ¿no? Digo, no es una generalidad, tampoco, como diría un compañero al cual le estimo, Carlos, que no somos recetas de cocina. Entonces, no puede aplicar una generalidad, para todos, pero algo muy característico y representativo, e inclusive también se muestra en el filme, es, no precisamente, es una mariposa que puede representar esta parte del órgano sexual femenino como tal, y en la película había representado con el primer chico, no recuerdo honestamente el nombre, el que tiene problemas de lenguaje. Bill, el tartamudo. Ajá, ok.
Cuando agarra el libro, inclusive agarra, hace esto y sangra. Sí. Muy simbólico y nos remonta a lo que viene siendo la madre como tal. Digamos, sí, en esta parte de lo que dicen, y lo dicen bien, de la falta del padre o de la figura paterna o del nombre del padre, pues para nosotros, de que a esta falla, digamos, tanto en la ausencia como en la exageración de la chica, ¿no? El padre de la chica era muy autoritario, ¿no? Digamos, tanto también no deja de ser una falla, digamos, una falta, un mal padre, tanto es el ausente, el tiránico y el débil, ¿no? A fin de cuentas esos tres van a ser una falta de la figura paterna. Entonces, ¿por qué es tan importante que el padre ejerza su poder, o que sea un buen padre? Porque lo que va a hacer es proteger al niño. Si el niño no se siente protegido, le va a tener miedo a cualquier cosa que es inofensiva, ¿no? A fin de cuentas, sea una rata, cucaracha, los moscos, lo que ustedes quieran. Entonces, esta parte de que ¿por qué razón se va a dar la fobia? Porque no hay esa protección necesaria para que el niño se sienta seguro y por lo tanto, digamos, pueda seguir a lo largo de su vida con esa tranquilidad de que no cualquier cosa lo puede amenazar. Digamos, el famoso caso Juanito, el que ya conocen, que bueno, digamos, allí es la falla del padre, un padre débil, que cuando se va la madre hace de las suyas y otra vez incita al niño a que se duerma con ella y toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó la ley? Pues simple y sencillamente desaparece, porque la mamá impone su ley, no respeta, digamos, el orden, si lo quieren llamar social, y por lo tanto el niño se queda a expensas de que cualquier cosa, cualquier persona puede abusar de él, porque no hay quien lo proteja. Igual como ya ven que la mayoría de los niños eran golpeados por los chicos malos, ¿sabes? Sí. De la película. ¿Y por qué no se defendían? Pues por esto mismo de que ¿quién les enseñó a defenderse? Pues nadie, ¿no? El hecho que se llamaran el club de los perdedores también, como que no era no era algo que los hiciera que realmente salieran de esto, o sea, está como aceptando que son perdedores y ya, o sea, no tienen otra salida. También hablaba acerca del número 7, cuando ellos se preguntaban que si a todos les sucedía eso, también les sucede a los adultos, decían uno de los niños, y decían que el 7, que porque era el 7 el número de buena suerte o de que los representaba a ellos, cuando en realidad hay muchas creencias que este número tanto tiene cosas buenas como también resulta ser místico, resulta tener como que esa parte oculta, que es lo que decíamos, que no sabían ellos todo lo que ocultaba su inconsciente y que lo sentían como amenazador. Así como decíamos, como fue desplazado a esta araña que decía el doctor Gerardo, que nos parece ridícula si vemos la película, que es a quién puede asustar eso, y digo, así de grandes es como vemos los problemas, y más cuando se es niño, los problemas se acrecentan a ese tamaño. Entonces, yo siento que esta parte de no poder superar esos miedos, el que se adueñara de ellos, cuando ellos pudieron lograr sentir, como cuando le presenta al hermano, a Georgie, que le dice, no es él, este niño, la culpa era demasiada, porque él lo mandó a jugar solo, de repente había ahí como que una mala relación, como que lo quería, o sea, una relación muy ambivalente, de repente lo quería, de repente ya no lo quería, y vete y te doy el barquito, pero no me beses, y, o sea, así como que no era muy buena, era ambivalente. No sé si había ahí un cierto egoísmo por parte de Bill, que no quisiera a su hermanito, y al mandarlo y que haya pasado eso, cargó con la culpa. Entonces era una parte de la que el payaso se adueñaba para poderlo lastimar, así como de la debilidad de cada uno. Sí, ahorita lo que comenta Verónica es precisamente que esta culpa que tenía George, ¿dijiste Georgie? No, Bill. Georgie es el niño de Sí, la culpa de Bill prácticamente era pagarle el tributo, en este caso era como, bueno, para la estructura fóbica es como pagar tributo a ese gran otro. En este gran otro consideraremos lo que es el objeto fóbico, que es el payaso. Bueno, sabemos que el objeto fóbico puede ser un objeto real como tal, en este caso algún animal, algún lugar
como ya lo hemos mencionado, pero también puede ser algo imaginario. Como vemos, pues era algo que todos aparentemente veían y que como tal, bueno, era una fobia masiva, se le puede considerar así como tal. Pero sí, algo que sí me llamaba mucho la atención respecto a esta escena que comenta Verónica, donde pareciera ser que existe la necesidad de deshacerme de ese objeto que en cierta forma me está quitando la atención del padre o de la madre, no sé, como si estuviera compartiendo en cierta forma algo. Compitiendo. Ajá, compitiendo. Y una manera de pagar ese precio, pues sería entonces castigándome, ¿no? con ese objeto fóbico, con lo que estoy en cierta forma como alucinando y a lo cual me paraliza y no puedo o me tiene controlado. Entonces, bueno, también por ahí contarlo. Claro, yo creo que en esta parte es muy, muy interesante porque ciertamente el hecho de la fobia es, bueno, enfrentarse a una pulsión agresiva, y en esta parte pues ellos se tenían que enfrentar a el miedo, y la fobia es pues, lo que te asusta, o sea, es lo que te parece, pero aparte el miedo es deseo, entonces también es como proyecto ahí en el otro esa violencia que yo quería darle, a lo mejor ese matarle al padre, pero ya lo describió Melanie Klein con ese temor de los instintos agresivos, que después el temor es de que regresen a uno mismo. Entonces el payaso era el regreso de ese instinto asesino hacia ellos. Muy bien, en cuanto a lo que están comentando mis compañeros, algo también importante, para yo, si acepto esta parte de, ok, odio a mis padres, inclusive los quiero matar, simplemente no se concibe en el yo. Entonces es fácil, no se concibe, lo desplazo hacia un objeto externo, se cristaliza y de esta forma ya deposito ahí. Porque si lo hace directamente hacia el papá o hacia la madre, va a ser tan amenazador que puede ocurrir algo. Y como un ejemplo muy claro, lo podemos observar ya cuando son adultos, el tipo de vida que llevan. La chica, por ejemplo, tiene un esposo que la golpeaba, la controlaba, inclusive le celaba. Cuando le dice, es que me tengo que ir hacia mi pueblo natal, inmediatamente le comenta, no, tú ya te vas con otro, que me estás dejando, me golpea, ¿no? El chico, el que se me hace muy peculiar también, es el que cuenta chistes, que desde chico contaba chistes. Y te va a recordar, ¿no? Lo que viene siendo el chiste, a final de cuentas es una forma de ahí ahogar la pulsión. El otro, por ejemplo, que lo ahoga en el alcohol. Otro que de repente tiene una vida un tanto estable, escribe, pero no tiene un trabajo el que quisiera, que deseaba, pero lo está haciendo algo, ¿no? Y también está la otra persona, creo es el bibliotecario, el que era judío, que se termina suicidando cuando le dan la noticia de que eso regresa. Stan, que era el explorador. Exacto, que al final de cuentas también de niño utilizaba mucho el raciocinio. Cualquier fenómeno no tiene una explicación científica, no, es que ocurre por esto. Y de grande, ¿qué fue lo que ocurre? Le dan la noticia, una situación se la enfrenta, no puede con ella, se termina suicidando. Pero yo siento que ahí están, más bien lo que hacía era como distractor, ¿no? Eso de tocar solo y decir cosas a veces hasta ya aprendidas que no se piensan, yo pienso que lo usaba como un distractor, y eso de distraer, o sea, de no pensar, de no hacer una introspección, no reflexionar, también es como huirle al problema. No apuntar o no estar frente a lo que nos está sucediendo, no darle una solución, es más bien distraerse con cualquier cosa, porque como cuando se enfrentó, digamos, de una manera más violenta con el payaso, que fue cuando lo encerró en la casa, él lo que hizo fue nada más repetir nombres de aves así sin ninguna razón, o sea, eso en qué le servía, únicamente distraer del problema real, o sea, de lo que el inconsciente o todo lo que puede traer en su conciencia, distraerlo con una cosa que no lo llevaba a nada. Entonces, como digo, huir a un problema, por eso digo, cuando no pudo él hacer algo diferente a distraerse,
fue cuando tuvo que suicidarse porque no pudo más con su vida, o sea, no pudo superar esa parte infantil, no hubo ese crecimiento como una persona adulta y ver la situación desde una posición ya adulta y no seguir como que en ese niño eterno. Afrontarlo. Correcto, muy bien. También, otra parte que, bueno, en primer lugar, ¿cuál es la fobia de los payasos? ¿No? Digamos, ¿por qué se le tiene miedo a un payaso si es sinónimo, pongámosle así, como de alegría y de felicidad y de algo placentero para un niño? El miedo va a ser en lo negativo, digamos, en lo negativo del padre. Un payaso se puede decir que es lo contrario a un padre. A un buen padre. A un buen padre que protege, consiente al niño, bueno, le da juguetes, lo que ustedes quieran. Amor, pues claro que sí. Pero, digamos, el payaso se vuelve en ese negativo, en ese padre malo que hace que, digamos, el payaso se burle, que no haya autoridad, que no haya ley y por lo tanto, digamos, es el miedo de todo niño de perder a su padre realmente, ¿no? Que no haya esa figura de protección, sino una figura de burla, si le quieren llamar, ¿no? Alguien que lo denigre o lo degrade como persona, ¿no? Una figura ridiculizada, ¿no? Del Sí, padre. correcto. También la fobia, digo, no meramente es negativa, convierte lo que a veces nos es difícil de pensar, o sea, lo impensable o lo vivible en una situación, o sea, una situación traumática la simboliza mediante el desplazamiento de estos miedos y de toda esta carga que trae el niño. Al desplazarlo en alguna situación, como lo decías tú, Sí. En desplazarlo en un objeto, un animal, es más fácil nombrarla, es más fácil verla que agredir directamente al padre o decir, o sea, pues no se tiene principalmente pues esa capacidad de que el niño tenga ese razonamiento de decir mi padre es así, mi madre es así, entonces creo que es más fácil trasladarlo, entonces no meramente tiene que ser malo, desafortunadamente el objeto fóbico llega un momento en que se vuelve malo, o sea, la fobia no es mala, lo malo es el objeto a donde se desplazó, porque ese ya empieza a crear esta discapacidad de la persona para poder llevar una vida funcional. Creo que también iban a tocar el tema de lo del fetiche, lo dice... Sí, tiene razón. Digamos, hay una similitud con respecto al objeto fetiche y al objeto fóbico. El objeto fetiche lo que hace es acercar al goce, ¿sí? Digamos, es esa parte de, bueno, a la completud, al goce, a la satisfacción total, que para eso es el fetiche, el rollo está en el fetichista, en el perverso, que es todo lo contrario al objeto fóbico. El objeto fóbico lo que hace es alejar del objeto incestuoso, mientras que el otro prohibido. acerca. Exactamente, entonces, mientras uno es perversión, por esa razón, el fetiche es perversión porque acerca al objeto de goce, y el fóbico aleja, digamos, porque Sí. hay una mala castración del padre, el inconsciente o la psique del niño o de la persona se protege creando miedo extra, ¿no? Digamos, ¿cómo definir la fobia? Como un ataque de pánico, un pánico hacia un objeto que no produce muerte, pues, o que no es mortal, ¿no? Pero lo vive como tal. Bueno, exactamente, eso ya es la patología, sí, correcto. Sí, entonces esa es la diferencia, o sea, aunque los dos objetos sean una descarga, mientras que el objeto fóbico separa del incesto, el objeto fetiche lo que hace es acercar al incesto, porque el fetiche vendría siendo como el trofeo, como el falo, como el completar a la madre, mientras que el otro solamente sirve de descarga o un desplazamiento para que sea más sencillo pues vivirlo. Sí, así es. Muy bien, pues vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con sus comentarios. Bueno, continuamos con el programa. Bueno, y saludamos a todos los que nos están viendo. Nos pueden buscar aquí, bueno, como ya saben, aquí en Facebook Live, en la cuenta de Israel. ¿Cómo estás ahí, Israel? ¿Es Israel Fuentes o Israel FB? FB. Luego también en la cuenta de Susana Blanco. Bruno Blanco, y también en mi cuenta de Gerardo Garibaldi, y entre paréntesis Café Psicoanalítico.
También nos pueden ver escuchar aquí en radiomariel.com, y también pueden ver los programas grabados en nuestra nueva página de YouTube, que es Café Psicoanalítico TV. Productora, ya está el programa de la anterior. Hoy se sube para que vean, así que ahí está, ya lo van a poder ver el programa anterior de El lugar del psicoanálisis en la ciencia, así que bueno. Y este programa entonces se va a ver hasta el siguiente viernes, así que cada viernes van a ver el nuevo programa. Y bueno, también nos pueden buscar en Twitter, también @cafepsicoa, y en Instagram también ahí estamos, también como Café Psicoanalítico, para que nos busquen. Muy bien. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí, bueno, un poquito refiriéndome al objeto fóbico en cuanto a lo del bibliotecario, me llama mucho la atención porque una cosa es tener una idea obsesiva, y tener una idea obsesiva no es enfrentarse a una pulsión. Aquí se está enfrentando a una pulsión, y en estos objetos fóbicos, si existe una mala castración, esa pulsión agresiva, si hay una mala castración, se hace factible, se hace real, se hace posible, y entonces tiene que ser todo esto de muy aterrorizante, porque sería acercarse, es tocar muy cerca algo que no se puede tolerar o que no se debería de tolerar, porque automáticamente, bueno, pues viene la culpa. A veces el pensarlo, muchas veces como realizarlo, viene la culpa, y claro que automáticamente debe de venir un castigo. Y entonces, bueno, es la tragedia que después empieza a suceder con todos ellos. Correcto. Sí, digamos, ¿por qué razón la fobia es neurosis, ¿no? Digamos, en primer lugar, porque está dentro de la neurosis, que es lo que quiere decir también, digamos, un neurótico se puede enfermar o puede tener estas 3 crisis a lo largo de su vida. No es que siempre uno se enferme de la misma patología neurótica, obsesiva, histérica o fóbica, o puede haber síntomas en el sentido fóbico de tenerle miedo a algo, en algo específico en algún momento de la vida, y no deja de ser activación del Edipo, que el Edipo otra vez activa, digamos, estos deseos edípicos, que se puede decir que son 2, el deseo, digamos, de incestuosos, en el sentido del deseo de la mujer prohibida o del hombre prohibido, o el deseo de matar a alguien, o a algún padre, algún jefe o algo así, que activa el Edipo, otra vez aparece el trauma, y por lo tanto estos deseos surgen en la persona y bueno, invaden la parte de los pensamientos o de lo imaginario, pues, de la persona, y por lo tanto no se los puede quitar, y al querer satisfacer estos deseos imposibles, como no se puede hacer en lo real, aparecen, digamos así, en lo inconsciente o en lo imaginario, ¿no? Y será, digamos, esta parte de que aparecen estos síntomas fóbicos, ¿no? O inclusive también puede representar y aparecer a modo de lo somático como tal, y como ejemplo, hay un chico, es el chico que tiene... Eddie, el del aspirador, que tiene asma. Hay que observar también cómo fue la escena que cuando se le presenta el payaso, que venga, está en la regadera, de repente los tubos comienzan así a alargarse. Se alargan, luego se contraen, se alargan, se contraen. Digo, creo que ahí está más que ejemplificado la parte del falo, la parte del padre como tal. Otra cuestión, él va automáticamente, se comienza a retraer, y de repente aparece el payaso, que la forma como sale hace la parte como dando a luz, que es la parte de ahí de la madre como tal, ¿no? Y ya después de que ocurre todo esto, regresa el payaso nuevamente al vientre como tal de la madre. Hay que ver cómo era en la vida real de la película. Era una madre que lo sobreprotegía mucho. Era una madre que se preocupaba, con quién estás, inclusive con mis amigos, te presento a mis nuevos amigos. No, tú no puedes tener amigos. Mañana venimos para salir contigo, le dicen sus compañeros, y él automáticamente, la madre le dice, no, mañana no va a salir. Y esto impera hasta en la vida adulta. Y se lo dice, que no puede tener mejores amigos que su madre.
Exacto. El exacto. hecho de que lo asfixie, que tenga que utilizar este aparatito porque ella lo asfixia. Exacto. Y también del farmacéutico que le dice, ¿no? También que lo agarra y le dice Que ya está en edad de que ya ser. se tiene que separar de la madre y no puede. Pues sí. Sí, perdón. Algo ahorita que comentaste de tu Isra, que la escena precisamente cuando está en el baño y que se alargan las bañeras y que él se hace para atrás, si se acuerdan, se refugia en una esquina. Ese refugiarse en una esquina, bueno, que es la figura de las esquinas, nos habla del simbolismo de lo que sería la parte materna. Entonces sería como, no puedo con esta figura fálica, o no la tengo, o no es buena, y como tal entonces voy a encontrar el refugio otra vez en lo que sería mi madre. Entonces, bueno, también por ahí. Cierto, muy cierto. Yo creo que también esto nos remite, junto a varias fobias, porque también hay fobia a estar solo, hay fobia a oscuridad, junta todo esto, pero el hecho de que seas también en soledad, o sea, también es como te tienes que enfrentar de alguna manera a la pulsión, ¿no? O sea, ya no hay manera de distraerla. Y más en esta escena del baño, de la regadera, que es tan interesante porque si tenemos una madre deseante o una madre fálica, lo que va a estar de alguna manera introyectando es un desaparecer o un anular al padre, y desaparecerlo o anularlo es el deseo de asesinarlo. O sea, ahí queda esto. Y bueno, esto nos remite ahora sí a la fobia del mismo payaso, del querer matarle, y entonces bueno, viene toda esta parte fóbica. Sí, correcto. Ahorita que comentaba Alan acerca de la soledad, digo, como toda buena película de terror, digo, juega con los miedos de todo ser humano, ¿no? Que todos se evocan a lo que menciona la soledad, la oscuridad, el silencio, lo extraño y a quedarse solo, como tal. Y como toda buena película de terror, vaya, tiene que cumplir con todos esos. Sí, digamos, es lo que dice Freud en el artículo de lo ominoso, de que los 4 miedos infantiles, el silencio, estar en silencio, estar en soledad, que es el abandono del padre a fin de cuentas, que es la oscuridad también, el no poder ver, y la mutilación, ¿no? Estos 4, que obvio está, digamos, se entiende en un niño, que no se puede tener la seguridad y no se puede mantener solo, defenderse solo, pero sí estos miedos van a continuar a lo largo de la vida, y digamos, tanto uno los puede superar en el sentido de que los puede tolerar tantito, y esa tolerancia a la frustración, pero también va a ser, digamos, estas partes como de miedos minifóbicos, de que está oscuro, la persona está sola y empieza a silbar o empieza a cantar, que es parte de lo mismo de defenderse de estos miedos que siempre están ahí presentes. Y como decías, que en las películas de terror estos 4 miedos son típicos y clásicos de una escena de terror, Sí. que está en silencio, que están oscuras, que está sola la persona. Entonces cuando se juntan esos 3 es que va a aparecer ahí el monstruo, ¿verdad? Y ya Que va a mutilar. y en todas las películas de terror juegan con estos 4 miedos, y es el continuum, pues, de cada una, ¿no? Lo típico para que sea una película de terror es estos 4 miedos. Así es. Hay una parte donde les dice el payaso, si se quedan, perderán sus mentes, y habla que en sus luces de muerte. Yo considero que aquí en esta parte lo que les está diciendo es que tienen que dar ese brinco de ser niños a ser adultos, a superar todos esos miedos, porque el quedarse en eso es lo que están viviendo, o sea, como vivir. Habla de sus luces de muerte. ¿Qué significa esto de luces de muerte? Sería como lo que dicen las experiencias que tiene la gente cuando se muere o cuando están operando, dicen que momentáneamente murieron y son acercamientos con la muerte. Entonces, cuando les dice eso, digo, bueno, es vida la que llevaba Eddie, el chico que usaba el respirador. Digo, creo que no es vida, y creo que se quedó como que atrapado en esa parte, como no poder salir de esa parte infantil, no superar todos esos miedos, y creo que a esto se refería cuando decía que iban a perder sus mentes, porque fue más fuerte todo lo que ellos traían que el poderlo superar. Así es. Sí. Creo que en esta parte solamente era superable en la adultez, aunque estaban fijados en un punto infantil. La única manera en la que podían salir o vencer esto tenía que ser el tomar una parte de adulto, porque
si no seguían efectivamente como niños, ni siquiera como adolescentes, seguían como niños, y entonces este miedo infantil no iba a poder ser superado sin en una etapa adulta. O sea, de chicos iban a tener que morirse, no había de otra, no lo podían superar ahí, pero de adulto tendrían que hacer el cambio, y bueno, en esto van a perder sus mentes, tendrían que perderse como niños para encontrarse como adultos. Sí. Pues también con la frase que aparece ahí, la de todos flotan, digo, creo que es muy característica y todo el mundo se la sabe. Esta parte de todos flotan y es la simbología el simbolismo, perdón, de unos globos que están flotando, que al final de cuentas es aquellos temores, aquello innombrable que está latente y está flotando, al final de cuentas, aquello que no lo pueden nombrar, no lo pueden denominar como tal. Sin embargo, lo tienen, volvemos a lo mismo, cristalizado un objeto fóbico, pero todos flotan, quiere decir tus miedos, tus terrores y todo está flotando y no lo puedes trabajar todavía. Sí, tendrían que aterrizarlos, tendrían que saber exactamente con qué se están enfrentando. Sería el nombrarlos, pues a fin de cuentas, el que no sea solamente lo imaginario, sino el darle palabras. Exacto. Que hasta que, digamos, en la última escena de la película, cuando se enfrentan a la araña esta gigante, es cuando ya desaparecen los globos y ya aparece ahora sí el monstruo, pues como tal. Otra variante con respecto a las fobias, Rafael Paz dice que hay una variante que se llama las contrafobias, que aparece de dos maneras. Una es cuando se exponen al miedo como tal, ¿no? Digamos, no es tenerle ahora miedo, sino es exponerse a, digamos, como a estos deportes extremos que se van y se juegan la vida, de que le tienen miedo a las alturas, y la contrafobia es que ahora van y se exponen a esos deportes extremos de escalar y no me acuerdo más, la tirolesa y qué sé yo, pues bueno, esas cosas. Y también otra contrafobia son aquellas personas que les gusta las películas de miedo, que van a asustarse, digamos, no, es como a pagar un tributo, de que yo prefiero ir a que me asusten a que alguien venga y me asuste, ¿no? Entonces esa parte de adelantarse mejor a que yo me asusto y ya no tienen por qué asustarme, el inconsciente, el mundo exterior, lo que quieran. Y también, digamos, una persona que le guste las películas de terror, eso es una contrafobia, ahí está activado la fobia, pero de manera negativa. Así que, digamos, ahí hay un conflicto que, digamos, alguien que le guste estas películas, nadie va a pensar que tiene una neurosis activada, ¿no? Dice, pero es una neurosis, digamos, pero pagan para no enfermarse o para que no les dé una neurosis fóbica o obsesiva o histérica como tal, y prefieren mejor pagar el tributo o pagar la limosna, pues, y para no enfermarse, ¿no? También. Es preferible dar el diezmo que después pagar completo. A mí que me encantan las películas de terror. Y que aparte, creo que todos menos tú. No, yo pago, pero lo menos posible. No es cierto, lo menos posible. La verdad es que, bueno, no estamos esperando la nueva de eso, porque aparte parece que viene mucho más terrorífica. Es lo que las imágenes por lo menos son como más fuertes. Y tendría que ser así, de cualquier manera. Bueno, las fobias de pequeño, las que son ahorita, toda esta parte donde la vida real se ha vuelto como demasiado agresiva y demasiado terrorífica con todo lo que pasa. Claro que el siguiente eso tiene que ser tremendamente terrorífico. Si no, pues va a ser como en muchas películas de terror que no tienen lo suficiente, sale uno riéndose, sale uno carcajeándose porque ni siquiera logra acercarse a esta parte de la neurosis. Como la nueva ¿cuál es la nueva película? De las dos japonesas, esas que se enfrentan. El aro contra la maldición. Sí, eso sí está pasando. Son tan malas que son buenas. Que dan gusto. Te ríes, es humor involuntario. Tiempo ya. los tickets de la película, ¿De las como si ya películas? están todavía. Pensé que iban a decir la de la chica, esa de la morgue, qué sé yo. Pues también. Pero bueno, sí. Volviendo a lo que mencionaba, que había que nombrar para que pudieran, pues digamos, avanzar, sí, simbolizarlo. Ya con el puro nombre, eso. Nombrarlo.
Sí, no lo innombrable. pueden nombrar, entonces ya desde ahí ya dice mucho. Sí, creo que desde ahí sale. Ahorita que estaban diciendo los que pagan por ir al cine asustarse, o los que incluso pagan en las fiestas de octubre por las También mansión del terror. esta. La mansión del terror. Mira, ahí está. La de esa es otra. señalando. Esa es otra que vamos a ver. Esa es otra. No hay que decirlo. No, no hay que es decirlo. sorpresa. Bueno, entonces sí. Dos veces. Ok. Solamente toco Un una experto, exacto. El experto en películas de terror aquí de Sandra. Pero sí, realmente este pagar o esta contrafobia, como estaba comentando ahorita, el ir a pagar esta culpa, en cierta forma, esta angustia que está viviendo el sujeto, ese miedo, que se siente desconcierto, pánico que se siente al ir a ver una película y que termina uno todo tenso, que más que disfrutarla, bueno, o sea, terminas todo estresado. Creo que se viene siendo la recompensa, en cierta forma, de esa angustia que me regresa, pero asegura mi goce fálico, o sea, el goce fálico como Porque se descarga la pulsión, a fin de cuentas, por medio de la película, pues, digamos, igual, todas las películas, ¿cuál es su función? Descargar la pulsión, ¿no? Sea de superhéroes, sea de amorosas, sean pornográficas, todo. Dependiendo qué pulsión está activada en la persona, es la película que va a ir a ver y a descargar. La preferencia, güey. ¿Manda? ¿Comentarios finales? preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno, sí, a ver, es que bueno, ahí nos mandan saludos, pues, muchas personas, pues muchas gracias por escucharnos y vernos, muy amables. Nos dicen que nos da gusto vernos, así que a ver, eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Acá es otra. Aquí donde se lee. Bueno, y bueno, pues ya comentarios finales, por favor. A ver. Ok, en cuanto, bueno, puedo hacer un comercial y comentario final. Bien. En cuanto a comentarios finales acerca de las fobias como tal, no es única y exclusivamente, le tiene miedo a las ratas, le tiene miedo a las arañas. Precisamente va a ser eso. ¿Qué quiere decir? Va más allá de un trabajo como tal, es irnos desde la parte inconsciente para simbolizar y poder trabajar esa cuestión. Y la otra, aprovechando aquí el espacio para que nos sintonicen en... No, para que te sintonicen a ti. No, sí, Bueno, su servidor y otro grupo de Eso. personas ajenas a Cafecito. Perdón. Les hace la invitación para escuchar Cotidiano Radio, todos los lunes en Mala Sangre Radio. En la competencia de aquí. Ok. Mala Sangre, y el tema del lunes, que es a partir de las 8 de la noche, va a ser homosexualidad y VIH. Temas muy polémicos y temas que causan polémica aquí en Guadalajara, sobre todo. Algo bonito, alegre, ¿no? Va a haber más adelante. Gracias. Bien, yo creo que esta película de eso es muy buen ejemplo para ver lo de las neurosis fóbicas. Y yo creo que casi todas las películas de terror tienen ahí algo en donde podemos no solamente verlas ya después de pasar por psicoanálisis, nada es igual, ya examinamos todo, pero creo que nos muestra muy claramente y podemos verlo como muy explícito, si es que no nada más nos dedicamos a que nos saquen unos buenos sustotes, podemos examinarlo y esto siempre nos permite ejemplificar que en muchas ocasiones la película también tiene algo que podemos ver desde la teoría a algo más gráfico. Bueno, pues yo solamente agradecerles y espero que haya habido una buena aportación. Gracias. Ok, pues bueno, ¿ya puedo decir el adelanto del siguiente programa? No, todavía no. Entonces eso no. Por aquí espero verlo la siguiente semana, les agradecemos y bueno, los dejo con el doctor Gerardo. Sí, bueno, aquí de lo que puedo ver aquí en el celular, bueno, saludos a Irma Elizabeth, a Nicola Ana López, a Alvarip y a Patricia Bojorquez. Muchas gracias por los comentarios, aquí los estamos leyendo, de los que pude ahí checar. Bueno, pues no me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes, tanto a Israel, aquí al señor doctor Alan, aquí a la psicóloga Pero, aquí a la otra psicóloga Susana, acá, bueno, pues dejando nombre, pues uno se
se tiene que aprender la memoria. Ah, también. La que te cae. A la productora a Laura, aquí al ingeniero Eric, ahí voy, tengo que tener la lista. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su tiempo y ¿me ha faltado? Okay. Y bueno, ahí los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en nuestras redes sociales, y pues les agradecemos mucho su atención y su acompañamiento aquí en el programa. Y ya el siguiente viernes también hay un tema bueno que les va a gustar, así que bueno, ahí nos escuchamos el siguiente viernes. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Buenas tardes. Gracias.